Elena Valverde tenía 66 años cuando, sin saberlo, estuvo a punto de perder no solo la herencia de su esposo, sino también la certeza de quién había sido él hasta el último día de su vida. Todo ocurrió en una mañana fría de noviembre, 3 meses después de la muerte de Arturo Valverde. Un hombre que había pasado más de 4 décadas construyendo una vida sólida, discreta y profundamente compartida con ella. Aquella mañana, Elena estaba de pie frente al espejo de su habitación, abotonando con cierta torpeza un abrigo color marfil que resaltaba el tono cálido de su piel y el brillo sereno de sus ojos aún vivos, aunque cansados. Su cabello, blanco y perfectamente cuidado, caía con una elegancia natural sobre sus hombros, y había algo en su forma de moverse, lenta pero firme, que revelaba una belleza que no dependía del tiempo. No se estaba arreglando para verse bien ante otros, se estaba preparando para atravesar otro trámite inevitable de la vida después de la pérdida. El apartamento aún conservaba el aroma suave del aftershave de Arturo, y cada rincón parecía resistirse a aceptar su ausencia. La taza de café extra seguía en la mesa por costumbre, y el sillón donde él se sentaba aún tenía la manta doblada exactamente como la dejó la última vez. Elena creía que aquella reunión en el despacho jurídico Salazar Asociados sería simplemente el cierre formal de una etapa dolorosa. Arturo siempre había sido meticuloso con los documentos, casi obsesivo con dejar todo en orden, y ella confiaba plenamente en que su voluntad sería respetada. Durante años, él había repetido que quería que Elena estuviera protegida, que nada ni nadie pudiera desestabilizarla si algún día él faltaba. El patrimonio que había dejado, una casa amplia en las afueras, una pequeña empresa de carpintería, algunas inversiones y propiedades discretas, no representaba lujo para Elena, sino memoria. Cada objeto tenía historia, cada decisión financiera había sido fruto de sacrificios compartidos. En ese momento de su vida, ella no pensaba en dinero, sino en sostenerse emocionalmente, regar las plantas del balcón, releer cartas antiguas, caminar despacio por el barrio donde todos aún la saludaban con respeto. Salió de casa con una carpeta de cuero envejecido bajo el brazo, sintiendo una inquietud leve pero persistente, como si algo invisible estuviera fuera de lugar, esperando ser descubierto justo ese día. Antes de entrar al edificio, Elena cruzó el estacionamiento con pasos medidos, observando sin realmente ver los autos alineados bajo una luz gris que parecía aplastar el aire. Fue entonces cuando una voz la detuvo. No por su volumen, sino por la forma extraña en que pronunciaba su nombre completo, como si lo conociera desde antes. Al girarse, vio a un hombre de unos 60 años, delgado, con barba desordenada pero sorprendentemente limpia, y unos ojos claros que contrastaban con su ropa gastada. Llevaba un abrigo demasiado grande y unos zapatos que claramente no eran de su talla. Aún así, había algo en su postura, una rectitud casi olvidada, que no encajaba con la imagen de alguien que vivía en la calle. Se presentó como Mateo Ríos. Dijo que había trabajado durante años como asistente legal en ese mismo despacho. Elena sintió un ligero rechazo instintivo, no por él, sino por la incomodidad de lo inesperado. Pero antes de que pudiera continuar su camino, él dio un paso al frente, con una urgencia contenida que la obligó a escucharlo. Mateo no habló en rodeos. Le dijo con una calma inquietante que no debía confiar en lo que estaba a punto de escuchar dentro, que su nuera, Valeria, llevaba semanas reuniéndose con abogados del despacho para preparar documentos falsos, que estaban construyendo una narrativa donde Elena aparecía como una mujer mentalmente inestable, incapaz de gestionar su propio patrimonio. Elena sintió primero incredulidad, luego una molestia silenciosa que le recorrió el pecho como un calor incómodo. Pensó en Valeria, siempre impecable, con esa sonrisa pulida que nunca terminaba de llegar a los ojos, con un tono de voz dulce que a veces sonaba más ensayado que natural. Mateo continuó, explicando que habían manipulado informes médicos, registrado episodios inexistentes de confusión, incluso documentado situaciones cotidianas como si fueran señales de deterioro cognitivo. Elena no respondió de inmediato. Lo observó con detenimiento, buscando en su rostro señales de mentira, de delirio o de desesperación. Pero lo que encontró fue algo mucho más perturbador: coherencia, y una certeza tranquila que no pedía ser creída, solo entendida. Elena no dijo nada durante unos segundos que se sintieron largos, como si el tiempo hubiera decidido detenerse justo ahí, en medio del estacionamiento. Apretó con más fuerza la carpeta de cuero contra su pecho, sintiendo el borde rígido clavarse levemente en su brazo, como si necesitara ese pequeño dolor físico para mantenerse presente. Pensó en Arturo.
Pensó en la forma en que él la miraba cuando hablaban de dinero, de futuro, de seguridad. Nunca, ni una sola vez en 42 años, él insinuó que no confiara en ella. Y sin embargo, las palabras de Mateo comenzaron a sembrar una grieta silenciosa. No en la memoria de su esposo, sino en todo lo que estaba a punto de suceder dentro de ese edificio. Sin despedirse, Elena asintió apenas, como si aceptara una información que aún no comprendía del todo, y caminó hacia la entrada con una sensación nueva. Ya no iba solo a firmar papeles, iba a observar. El despacho jurídico tenía ese olor característico a madera pulida y café recalentado, con paredes cubiertas de diplomas que parecían más decorativos que tranquilizadores. La recepcionista le sonrió con una amabilidad mecánica, de esas que se repiten tantas veces al día que pierden toda intención real. Cuando Elena entró a la sala de reuniones, encontró a Valeria sentada al lado de Sebastián, su hijo, y 3 abogados que se levantaron al verla, extendiendo manos con cortesía medida. Valeria estaba impecable, como siempre, cabello oscuro perfectamente recogido, labios en un tono rojo sobrio y una postura elegante que proyectaba control absoluto. Pero Elena notó algo diferente, algo casi imperceptible, una tensión en la mandíbula, un parpadeo más rápido de lo normal. Sebastián evitó su mirada al principio, ajustando el reloj en su muñeca como si ese gesto pudiera darle tiempo para prepararse. Elena se sentó despacio, acomodó la carpeta frente a ella y por primera vez desde 1900 que había salido de casa, sintió que no estaba entrando a una reunión, sino a una escena cuidadosamente preparada. El abogado principal, un hombre de cabello gris perfectamente peinado y voz medida, comenzó a hablar con una formalidad que parecía ensayada palabra por palabra. Explicó que en los últimos días de vida, Arturo había decidido realizar una modificación responsable de su testamento. Usó términos suaves, casi protectores, como si estuviera envolviendo algo duro dentro de un lenguaje amable. Según él, la nueva disposición buscaba garantizar la seguridad de Elena, considerando ciertas preocupaciones recientes sobre su capacidad para administrar grandes cantidades de dinero. Elena no interrumpió. Mantuvo las manos apoyadas sobre la mesa, entrelazadas con una calma que no sentía por dentro. Cada palabra que escuchaba parecía empujarla lentamente hacia una realidad que no reconocía. Miró a Sebastián, esperando una señal, una negación, algo que rompiera aquella narrativa. Pero él solo asintió levemente, sin mirarla directamente, como si ya hubiera aceptado esa versión antes de que ella llegara. El documento fue deslizado hacia ella con una delicadeza casi teatral. Allí estaba. Una nueva estructura donde todo el patrimonio quedaba bajo el control de un fondo administrado por Sebastián, en beneficio de Elena. A ella se le asignaba una cantidad mensual limitada, cuidadosamente calculada para cubrir gastos básicos, mientras el resto del dinero quedaba sujeto a decisiones externas. Era en esencia una jaula elegante. Elena pasó los dedos por el papel, sintiendo la textura fría bajo su piel. Notó detalles que nadie más mencionó. Fechas que no coincidían del todo con los días en que Arturo había estado hospitalizado. Firmas que, aunque similares, no tenían la presión firme que ella conocía tan bien. Levantó la mirada lentamente y por un segundo, sus ojos se cruzaron con los de Valeria. Fue un instante breve, pero suficiente. No había preocupación allí, no había tristeza. Solo una calma tensa, como la de alguien que cree que todo está bajo control. Elena dejó el documento sobre la mesa sin firmarlo. No hizo ningún gesto brusco, no levantó la voz ni pidió explicaciones inmediatas. Simplemente respiró hondo, como si estuviera organizando algo dentro de sí que llevaba tiempo desordenado. El silencio que se formó en la sala no fue incómodo para ella, pero sí para los demás. Uno de los abogados carraspeó suavemente. Valeria cruzó las piernas con una elegancia ensayada y Sebastián finalmente levantó la mirada, aunque solo por un instante. Elena sintió algo muy específico en ese momento. No era miedo, tampoco tristeza. Era una especie de claridad fría, como cuando uno entiende algo importante demasiado tarde. Recordó pequeñas situaciones de los últimos meses que en su momento parecieron insignificantes, preguntas insistentes sobre sus cuentas, comentarios sutiles sobre su memoria, miradas entre Valeria y Sebastián que no supo interpretar. Todo empezó a encajar con una precisión que dolía. «Creo que necesito entender mejor esto», dijo finalmente con una voz firme, mucho más estable de lo que cualquiera habría esperado de una viuda en su situación.
El abogado intentó retomar el control de la conversación, repitiendo argumentos sobre protección, bienestar y responsabilidad familiar. Pero sus palabras ya no tenían el mismo peso. Elena no estaba escuchando solo lo que decían. Estaba observando cómo lo decían. Valeria evitaba mirarla, directamente ahora, enfocándose en un punto fijo sobre la mesa, mientras Sebastián se movía incómodo en la silla, como si el espacio se hubiera vuelto demasiado estrecho para él. Fue en ese momento cuando Elena comprendió algo aún más doloroso que el posible fraude. Su hijo no estaba sorprendido, no parecía confundido, parecía preparado. Y esa pequeña diferencia fue suficiente para que algo dentro de ella cambiara de forma definitiva. Elena apoyó ambas manos sobre la mesa y se inclinó apenas hacia adelante, con una serenidad que no buscaba imponerse, pero que terminó ocupando todo el espacio. No pidió permiso para hablar. Simplemente lo hizo. Dijo que quería ver el documento original, el que Arturo había firmado antes de cualquier supuesta modificación. Uno de los abogados dudó un segundo demasiado largo antes de responder, y ese pequeño retraso fue más revelador que cualquier confesión. Elena notó cómo Valeria tensó los hombros, cómo Sebastián apretó los labios sin decir nada. Había algo que no estaban pudiendo controlar como habían planeado, y en ese instante, casi como un eco lejano, volvió a su mente la voz de Mateo en el estacionamiento. No como una advertencia desesperada, sino como una pieza que ahora encajaba con una claridad incómoda. Elena ya no estaba reaccionando, estaba anticipando. Mientras el abogado comenzaba a explicar por qué ese documento no estaba disponible en ese momento, Elena sintió algo muy particular. No era solo rabia, era una sensación de estar siendo observada, medida, evaluada como si fuera un objeto frágil a punto de romperse. Y fue ahí donde algo en ella se acomodó definitivamente. Si alguien que está leyendo esto ya sintió alguna vez que estaban intentando decidir por su vida sin su consentimiento, entonces sabe lo que viene después. Elena levantó la mirada, esta vez sin suavidad, y dijo con claridad que no firmaría absolutamente nada sin revisar cada documento, cada firma y cada fecha. El tono no fue agresivo, pero tampoco dejó espacio para negociación. Fue la primera vez en toda la reunión que alguien en esa sala entendió que ella no iba a ser tan fácil de mover como habían calculado. El ambiente cambió de forma casi imperceptible, pero suficiente para que cualquiera atento lo notara. Los abogados dejaron de sonreír con esa cortesía automática y comenzaron a intercambiar miradas rápidas entre ellos, como si recalcularan una estrategia en tiempo real. Valeria fue la primera en intentar recuperar el control. Se inclinó ligeramente hacia Elena, suavizando la voz, adoptando ese tono casi maternal que siempre utilizaba cuando quería parecer razonable. Dijo que todo aquello era por su bien, que nadie estaba cuestionando su valor como persona, solo su capacidad actual para manejar responsabilidades complejas. Elena escuchó cada palabra sin interrumpir, pero algo dentro de ella ya no reaccionaba a ese tipo de discurso. Era como si hubiera cruzado una línea invisible. Sebastián, en cambio, permanecía en minutos en silencio, con la mirada fija en la mesa, evitando cualquier contacto visual. Y ese silencio, más que cualquier argumento, empezó a doler de una forma más profunda que todo lo demás. ¿Desde cuándo piensas que no puedo decidir por mí misma?, preguntó Elena finalmente, sin elevar la voz, pero con una precisión que atravesó la sala. No fue una pregunta dirigida a los abogados. Fue directamente para su hijo. Sebastián levantó la mirada, sorprendido, como si no esperara ser interpelado de forma tan directa. Tartamudeó algo sobre preocupaciones, sobre comentarios que había escuchado, sobre situaciones que le hicieron dudar, pero no pudo sostener la explicación por mucho tiempo. Elena lo observó con una mezcla de tristeza y lucidez, como si lo estuviera viendo por primera vez sin filtros. Pensó en todas las veces que lo defendió, incluso cuando no estaba presente. Pensó en cómo Arturo confiaba en él, en cómo hablaba de su futuro con orgullo. Y ahora estaba ahí, sentado frente a ella, incapaz de sostener una conversación honesta sin esconderse detrás de palabras prestadas. Fue en ese momento cuando Elena entendió que no solo estaba enfrentando un intento de fraude, estaba enfrentando una ruptura mucho más íntima. Elena no lloró. Eso fue lo que más desconcertó a todos en la sala. No hubo escena, no hubo dramatismo, no hubo ese quiebre emocional que probablemente estaban esperando para reforzar su narrativa de fragilidad. En lugar de eso, ella se recostó lentamente en la silla, cruzó
las manos sobre el regazo, y los observó a todos con una calma que no tenía nada de pasiva. Era la calma de alguien que ya no está intentando entender lo que ocurre, sino que está empezando a aceptar lo que realmente es. Los abogados comenzaron a hablar entre ellos en voz baja. Valeria tomó su bolso como si necesitara aferrarse a algo físico, y Sebastián volvió a bajar la mirada. Fue entonces cuando Elena hizo algo que nadie esperaba. Pidió que detuvieran la reunión. No lo dijo como una sugerencia, lo dijo como una decisión. Y por primera vez desde que todo había comenzado, el control de la situación cambió de lado, aunque aún nadie lo admitiera en voz alta. Justo cuando uno de los abogados se levantaba para insistir en continuar, la puerta de la sala se abrió sin previo aviso. El sonido fue seco, breve, pero suficiente para romper la tensión acumulada. Todas las miradas se dirigieron hacia la entrada. Y ahí estaba Mateo. Ya no parecía el hombre invisible del estacionamiento. Había algo distinto en su postura, en la forma en que sostenía una carpeta bajo el brazo, en la seguridad con la que avanzó un par de pasos dentro de la sala sin pedir permiso. La recepcionista apareció detrás de él, visiblemente nerviosa, intentando explicar algo que nadie estaba escuchando. Mateo no miró a los abogados, no miró a Valeria, fue directamente hacia Elena, y cuando habló, lo hizo con una claridad que no dejaba espacio para interpretaciones. Dijo que esos documentos eran falsos, que el testamento original seguía vigente y que había traído pruebas suficientes para demostrarlo. En ese instante, el aire en la sala pareció volverse más pesado, como si la verdad, al entrar, ocupara más espacio del que todos estaban preparados para sostener. Durante unos segundos, nadie reaccionó. Fue como si el tiempo se hubiera quedado suspendido entre la puerta abierta y la carpeta que Mateo sostenía con firmeza. Elena no se movió de su asiento, pero su mirada cambió. No era sorpresa. Era confirmación. Uno de los abogados se levantó rápidamente, con una sonrisa tensa que intentaba disfrazar la incomodidad, y le pidió a Mateo que abandonara la sala, alegando que no tenía autorización para estar allí. Pero Mateo no discutió. Simplemente abrió la carpeta y colocó varios documentos sobre la mesa con una precisión casi metódica. Eran copias certificadas, con sellos visibles, fechas claras, firmas que no dejaban margen para duda. El testamento original de Arturo, sin modificaciones, sin intermediarios, sin ninguna mención a incapacidad, fondos administrados ni limitaciones. La verdad estaba ahí, expuesta sin dramatismo, pero con un peso imposible de ignorar. Valeria fue la primera en perder el control. Su respiración se volvió irregular. Sus manos dejaron de estar firmes sobre el bolso, y su expresión, hasta entonces perfectamente calculada, se quebró en algo mucho más humano. Miedo. Intentó decir algo, pero las palabras no salieron completas. Sebastián la miró confundido, como si por primera vez estuviera viendo algo que no encajaba con la versión que le habían contado. Y en medio de ese momento, donde todo empezaba a desmoronarse, hay algo que vale la pena decir. Si esta historia te está removiendo algo por dentro, compártela, porque hay verdades que solo salen a la luz cuando alguien se atreve a mostrarlas. Elena, por su parte, no apartó la mirada de los documentos. No necesitaba que nadie le explicara nada. Ya no. Todo lo que había sentido minutos antes ahora, tenía forma, tenía pruebas, tenía nombre, y con eso la duda dejó de existir. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discusión. Uno de los abogados intentó tomar los documentos, pero Mateo los retiró con calma, como alguien que ya había previsto ese movimiento. La seguridad con la que actuaba no venía de la confrontación, sino de la certeza. Elena lentamente tomó una de las copias y la sostuvo entre sus manos. Reconoció la firma de Arturo de inmediato. No por la forma de las letras, sino por la presión del trazo, por ese pequeño quiebre al final de su apellido que él siempre hacía sin darse cuenta. Era él. Sin duda, sin manipulación, sin miedo. Una sensación intensa le atravesó el pecho, pero no era tristeza. Era algo más profundo, más sólido. Era la certeza de que no había sido olvidada, ni cuestionada, ni reducida por el hombre con quien compartió la vida. Todo lo contrario, Arturo había confiado en ella hasta el final, y ese detalle, en medio del caos, fue lo que realmente la sostuvo. Valeria ya no intentaba sostener la farsa. Su postura elegante se había desarmado por completo. Se levantó de la silla con movimientos torpes, como si el equilibrio le hubiera fallado de repente.
Uno de los abogados murmuró algo sobre un malentendido. Otro habló de revisar la documentación con más detenimiento, pero ya nadie creía en esa narrativa. Sebastián seguía sentado, inmóvil, con una expresión que no era solo sorpresa, era vergüenza. Finalmente, la puerta volvió a abrirse, esta vez con un tono distinto. Dos oficiales entraron a la sala tras ser llamados por el personal del edificio. No hubo gritos ni resistencia. Solo un ambiente denso, cargado de consecuencias inevitables. Mientras uno de los oficiales pedía explicaciones, Elena se mantuvo en su lugar, observando cómo todo aquello que había sido construido con mentira empezaba a caer sin necesidad de que ella levantara la voz. Cuando la policía comenzó a hacer preguntas, la escena dejó de parecer una reunión y se convirtió en algo mucho más serio, más irreversible. Los abogados intentaron mantener una postura profesional, pero sus respuestas ya no tenían la misma firmeza. Había contradicciones pequeñas, pausas incómodas, frases que no terminaban de cerrarse. Valeria, sentada nuevamente, miraba fijamente un punto en la pared, como si evitar el contacto visual pudiera borrar lo que estaba ocurriendo. Elena, en cambio, permanecía en silencio, pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de comprensión. No necesitaba intervenir. Todo lo que debía decir ya estaba siendo dicho por los hechos. Mateo se mantuvo a un lado, sin protagonismo, pero atento, como alguien que sabía exactamente hasta dónde debía involucrarse. Y en medio de todo eso, Elena sintió algo inesperado. No era alivio. Era una especie de cansancio profundo, como si finalmente pudiera dejar de sostener una tensión que ni siquiera sabía que llevaba dentro. La reunión terminó sin formalidades. No hubo despedidas ni acuerdos, ni esa cortesía superficial que había marcado el inicio. Solo salidas rápidas, miradas evitadas y un silencio pesado que acompañó a todos hasta el pasillo. Sebastián fue el último en levantarse. Dudó unos segundos antes de acercarse a Elena, como si no supiera exactamente qué papel le correspondía en ese momento. Cuando finalmente habló, su voz no tenía la seguridad de antes. Admitió que sabía de las deudas, que había sentido presión, que Valeria le había mostrado pruebas de que su madre estaba perdiendo capacidades. Dijo que creyó estar haciendo lo correcto. Elena lo escuchó sin interrumpir, pero no hubo consuelo inmediato en su mirada. No porque no quisiera entender, sino porque había una herida que aún estaba demasiado reciente. No respondió de inmediato. Solo lo observó, con esa mezcla de amor y distancia que solo aparece cuando alguien cercano rompe algo que no se puede reconstruir de un día para otro. Elena salió del edificio con pasos lentos, como si cada movimiento necesitara ser procesado antes de existir. El aire de afuera estaba frío, pero limpio, y por primera vez en mucho tiempo sintió que podía respirar sin ese peso constante en el pecho. Mateo estaba apoyado cerca de una columna, esperando sin invadir, con las manos dentro del abrigo demasiado grande que llevaba. Cuando sus miradas se cruzaron, no hubo necesidad de grandes palabras. Elena se acercó y le agradeció, no solo por haber llevado los documentos, sino por haberla detenido en el estacionamiento. Él asintió con una humildad que no parecía ensayada, y dijo que nadie merecía ser tratado como si su vida pudiera ser reescrita por otros. Caminaron unos metros juntos en silencio. Y en ese pequeño trayecto, Elena sintió algo que no esperaba encontrar ese día. Una sensación leve de equilibrio. Como si algo dentro de ella hubiera vuelto a su lugar, aunque el resto aún estuviera en proceso. En los días que siguieron, la historia dejó de ser solo suya y pasó a formar parte de algo mayor. La investigación reveló que no se trataba de un caso aislado. Había otros intentos, otros documentos manipulados, otras personas mayores que habían sido silenciosamente desplazadas de sus propias decisiones. Los abogados fueron suspendidos y posteriormente detenidos. Valeria enfrentó cargos formales y terminó aceptando un acuerdo judicial que incluyó libertad condicional y servicios comunitarios. Su imagen impecable se desmoronó junto con la confianza que había construido alrededor de sí. Sebastián, por su parte, tomó una decisión que nadie le exigió, pero que parecía necesaria. Se separó de Valeria, vendió la casa donde vivían y comenzó a enfrentar sus deudas sin atajos. No buscó justificarse más. Y aunque eso no borraba lo ocurrido, marcaba el inicio de algo distinto, algo más honesto, aunque también más difícil. La relación entre Elena y Sebastián no se reconstruyó de inmediato. No hubo abrazos reconciliadores ni promesas grandiosas en los días siguientes. Hubo, en cambio, silencios largos, conversaciones cortas y una distancia que no era física, sino emocional. Sebastián comenzó a visitarla de forma discreta, sin imponer su presencia, sin esperar ser recibido como antes. Traía cosas simples, pan recién hecho, frutas
a veces una herramienta vieja de la oficina de Arturo que encontraba al organizar sus pertenencias. No hablaba mucho, y Elena tampoco. Pero en esos encuentros pequeños y casi incómodos, empezó a aparecer algo distinto. No era perdón aún, pero era el inicio de una responsabilidad asumida. Elena no lo rechazó, pero tampoco lo acogió completamente. Estaba aprendiendo a relacionarse con él desde otro lugar, uno donde la confianza ya no era automática, sino algo que tendría que reconstruirse paso a paso, sin prisa y sin ilusión. Mateo, por su parte, dejó de ser solo el hombre que apareció en el momento correcto. Con el tiempo, su presencia se volvió parte del nuevo equilibrio en la vida de Elena. Ella le ofreció un pequeño espacio sobre la antigua oficina de Arturo, un lugar sencillo pero digno, donde pudiera quedarse mientras reorganizaba su vida. A cambio, él comenzó a cuidar el jardín, a reparar pequeñas cosas en la casa, a devolverle al espacio una sensación de continuidad que Elena creía perdida. Pero más allá de eso, había algo en su forma de estar que resultaba valioso. No preguntaba de más, no opinaba sin ser invitado, no intentaba ocupar un lugar que no le correspondía. Simplemente estaba. Y en esa presencia silenciosa, Elena encontró una especie de compañía que no exigía, que no juzgaba, que no necesitaba explicaciones. Era una conexión extraña, improbable, pero profundamente humana. Con el paso de las semanas, Elena empezó a notar algo que no esperaba. La vida no volvía a ser como antes, pero tampoco se quedaba rota. Había una nueva forma de habitar los días. Comenzó a organizar sus documentos con una atención distinta, a entender mejor los procesos legales, a interesarse por historias de otras personas, mayores que habían pasado por situaciones similares. Sin darse cuenta, empezó a ayudar. Primero con consejos, luego acompañando a alguien a una consulta, después hablando en pequeños encuentros organizados por la comunidad. No lo hacía por activismo ni por exposición, lo hacía porque sabía exactamente cómo se siente cuando alguien intenta arrebatarte tu voz sin que te des cuenta. Y en medio de ese proceso entendió algo importante. Lo que intentaron quitarle no fue solo dinero, fue su autonomía, su identidad, su derecho a ser reconocida como alguien capaz. Y haber recuperado eso valía más que cualquier cifra. Elena nunca volvió a ver a Valeria. No lo necesitó. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque ya no tenía poder sobre su historia. Sebastián siguió apareciendo, cada vez con menos culpa en el rostro y más responsabilidad en sus actos. Y aunque la relación entre ellos nunca volvió a ser exactamente como antes, se transformó en algo más real, menos idealizado, pero más honesto. Una tarde, mientras regaba las plantas del balcón, Elena se detuvo un momento y miró el reflejo tenue de su rostro en el vidrio. Seguía siendo ella, no la versión que otros intentaron construir, no la imagen frágil que quisieron imponer. Era una mujer lúcida, fuerte y todavía capaz de decidir por sí misma. Y entendió con una calma que no necesitaba palabras, que Arturo nunca dudó de eso. Esa era la verdadera herencia, no el dinero, no las propiedades, sino la certeza de haber sido vista, respetada y amada hasta el final.